Evidentemente que la noticia son las elecciones colombianas. En esta primera ronda no hubo ningún ganador absoluto, por lo tanto los dos que más puntuación han tenido, más votación, van a una segunda ronda el próximo 19 de junio. Se trata de Petro, como se esperaba. Algunos pensaban que inclusive iba a ganar en la primera ronda, por lo menos sus seguidores lo pensaban. Y Petro trabajó bastante para que eso fuera así, pero recibió el 40.32%, bastante más alto que el segundo, que fue la gran sorpresa, Rodolfo Hernández, con 28.15%. En tercer lugar queda quien para mucha gente iba a quedar en segundo lugar, iba a disputar la segunda ronda el próximo 19 de junio con Petro, que es Federico Gutiérrez, con 23.9%, y en el cuarto lugar, bien lejos, con 4.20%, queda Sergio Fajardo. Lo de Petro es impresionante porque la primera vez que se lanzó como candidato en el 2010 apenas si logró el 9.1%. La segunda vez que se lanza como candidato en el 2018 tuvo el 25%, es decir, que subió bastante, pero es que ahora tiene el 40%. ¿Qué significa todo esto? Hay todavía esperanzas para Petro y para la izquierda y extrema izquierda, las dos. Hay esperanzas de llegar al poder por primera vez en Colombia, donde siempre la centro derecha ha sido la mayoría. Vamos a ver qué nos dice para nosotros uno de los más importantes analistas y serios analistas políticos y politólogos que tenemos en nuestro idioma, como es Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado y además pertenece, déjeme leerlo, la lupa de los 40, porque hace 40 años los tengo, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, Sánchez Berzaín. Lo escuchamos. ¿Contento? ¿Todavía nervioso? ¿Qué se espera o qué se espera de las alianzas que ya empezaron? Ya Federico Gutiérrez dijo que iba a iba a apoyar a Rodolfo Hernández, pero la derecha y la centroderecha, los demócratas, ¿a quién van a apoyar, cree usted, los diferentes grupos? Y lo mismo le pregunto de la izquierda. Gracias, Napoleón. La elección de Colombia no es ajena al proceso regional. Para eso tenemos que recordar que el siglo XXI en las Américas está caracterizado por la irrupción de una América dictatorial que, liderada por Cuba y financiada por Hugo Chávez con todos los recursos de Venezuela, en este siglo se expande e instala su método dictatorial en Venezuela, vuelve a Venezuela una dictadura, en el Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega y Murillo. Y lo hacen en un primer momento ganando, entre comillas, elecciones, con propuestas populistas y con situaciones en las cuales llegan al poder, entre comillas, democráticamente, y después, una vez que están en el poder, destrozan la institucionalidad democrática y convierten esos países en dictaduras. El eje de confrontación en la región durante todo el siglo es un eje en el que se discute la dictadura contra la democracia, el grupo de dictaduras que se conocen como socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el castrismo recreado en el siglo XXI, y por eso también se llama castrochavismo, en alusión a Castro de la dictadura cubana y a Chávez, que hace posible este proceso. O sea, tenemos que mirar las Américas en ese marco, porque si no miramos el marco general de lo que es el desarrollo de la política, de la toma de la política por el crimen organizado y de la expansión de las dictaduras en el siglo XXI, es imposible analizar la elección de Colombia o de cualquier país. Pero perdone que le interrumpa, y no es importante también recordar que en líneas generales en el mundo entero se ha radicalizado la situación a un extremo y a otro, y las democracias están más débiles que nunca porque no sé si por la pandemia, no sé si por el final aparentemente de las ideologías que tan importantes fueron en el siglo XX, ya no están vigentes para la mayoría de la gente. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que eso de que la democracia está más débil es una apreciación muy riesgosa, imprecisa y no cierta.
Y le voy a decir por qué. Porque primero es la fortaleza de la democracia la que permite señalar con claridad a las dictaduras. Las dictaduras no han estado nunca más claras que hoy día. En las Américas, la dictadura de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, eh, la rusa, que está señalada como dictadura, la china, que no es una democracia, la dictadura teocrática de Irán, la dictadura de Corea del Norte. Para eso hay que hacer un breve marco de referencia a lo que es el mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI no está discutiendo, Napoleón, qué clase de mundo queremos, porque el mundo es capitalista, es globalizado y tiene revolución tecnológica. Lo que se discute en el mundo es cómo se va a gobernar, cómo se va a administrar ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, y ahí hay solo dos posibilidades. La que hace priorizando el respeto a la libertad y a los derechos del ser humano, que se llama democracia, y la que de cualquier manera, violentando y restringiendo la libertad y los derechos humanos, concentra el poder de manera en general indefinida. Entonces, en ese escenario, lo que estamos viendo es que la confrontación del siglo XXI en las dos Américas se ha vuelto mundial, sobre todo por la crisis de la invasión a Ucrania de parte de Rusia. Y ese elemento de la guerra muestra unas democracias que se defienden vigorosamente, que muestran al mundo que sus principios y valores son muchísimo mejores y superan por largo cualquier forma de dictadura, cualquier forma de concentración indefinida del poder, sea por motivo nacionalista, sea por motivo teocrático, sea por cualquier razón, porque las dictaduras son de diferente naturaleza. La dictadura china es una dictadura precapitalista, la dictadura rusa es una dictadura nacionalista, la dictadura iraní es una dictadura teocrática, y las dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son dictaduras de delincuencia organizada transnacional porque han hecho de sus países narcoestados. Entonces, en ese contexto mundial y en ese contexto regional, vienen las elecciones de Colombia, donde por enésima vez el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, busca tomar el poder por la vía electoral para controlar ese país y hacer lo que han hecho en Bolivia, en Venezuela, en el Ecuador de Correa, volcarlo a la línea de la defensa y de la propuesta dictatorial castrochavista. Y digo, esta es la cuarta campaña de Petro, que es el candidato permanente del castrochavismo, que además de ser un candidato... ¿La cuarta o la tercera? La tercera, ¿no? La tercera, pero además ha tenido participación en elecciones locales, y él es el candidato transnacional del castrochavismo en Colombia. Lo que lleva a Colombia, que es un país estable, que es un país con tratado de libre comercio, que es un país con un desarrollo económico importante, en ser denominada ahora la joya de la corona para la toma por parte del castrochavismo, socialismo del siglo XXI, que viene de poner presidente en el Perú y de poner presidente en Chile, y que aspira después de Colombia a poner a Lula en el Brasil. Entonces, en ese contexto, la elección de Colombia primero tiene la característica que es definida por los colombianos. Podemos nosotros desde fuera dar las señales de alarma que se han dado, los análisis y la lectura de la realidad objetiva, pero la definen los colombianos. Segundo, es una elección en la cual el sistema institucional colombiano es mucho más sólido que el peruano, que el chileno y que el boliviano, donde el castrochavismo ha podido hacer de las suyas. ¿Y por qué es más sólido? Porque en verdad las elecciones primarias de Colombia establecen una primera selección que hace que se llegue a la primera vuelta, que es la que se acaba de producir, entre menos candidatos y con una consistencia mucho mayor a favor del elector. Perdón que lo interrumpa, todo eso es cierto, pero también es cierto que nunca en la historia democrática colombiana la izquierda ha tenido tal cantidad de votos a su favor. Ese es otro tema. Estaba yo tratando de describir que la institucionalidad colombiana es mucho más sólida que los otros países. Y lo tercero que le iba a decir es que no hay que equivocarse en estos temas de derechas e izquierdas, porque de dónde y de qué clase de izquierda es Petro. Es un grupo transnacional que se llama Socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que opera con el Foro de Sao Paulo y que se arroga las banderas de izquierda, que en América Latina tienen la denominación de estar vinculadas al crimen organizado transnacional. El propio Petro es un reformado que viene del M-19.
y que gracias a la institucionalidad democrática de Colombia puede estar hoy día de candidato. Entonces, el tercer elemento que le planteo en el análisis de las elecciones de Colombia es decir que esta candidatura de Petro es como todas las candidaturas del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo en la región. Son minorías que tienen mucho más rechazo que apoyo. Y eso se acaba de demostrar tanto en la primaria como en la primera vuelta electoral. Los 8,5 millones de votos de Petro suben y bajan levemente y todo tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Ayer ha habido cerca de un 54.91 de participación ciudadana, porque el voto en Colombia es voluntario, no es obligatorio. O sea que si estamos hablando de un voto que ha obtenido Petro ayer del 40%, 40% del 55%, vamos a poner, es 22% del respaldo ciudadano. Son minorías. Así también han hecho en el Perú. En el Perú, en la primera vuelta, tiene un 13% efectivo de votación el candidato que hoy día es presidente, y en la segunda vuelta logran una mayoría que ha sido acusada de fraude electoral. Chile lo mismo, son candidatos de minorías, o sea, lo que usted llama izquierda y lo que es en verdad el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, dirigido por Cuba y operado con la plataforma principal que es Venezuela y con el mecanismo que es el Foro de Sao Paulo, y totalmente vinculado y financiado por los narcoestados, donde está Bolivia, donde está la propia Cuba, Venezuela y Nicaragua, y el apoyo de los gobiernos paradictatoriales de México y de la Argentina. Han librado una batalla en Colombia donde han obtenido el resultado de siempre. Un 22-23% de voto efectivo sobre el total de inscritos, que representa en el 54,91% de votantes que han ido a las urnas, un 40%. Y ahora viene la segunda vuelta, donde se van a tropezar con un outsider. Alguna prensa está llamando populista a Hernández. Es un outsider, es un tipo que viene de fuera del sistema de la política, de lo que es el eje de confrontación tradicional de los últimos años en la política colombiana, y que ha sorprendido a todos. Y que yo creo que va a ganar la elección de la segunda vuelta. ¿Por qué está tan seguro? Le estoy diciendo creo, no le estoy diciendo aseguro. Ajá, pero Y al fíjese decir que creo, mire, yo lo que expreso, un Napoleón, momentico para preguntarle. permítame decirle lo siguiente. Si sumamos el tanto por ciento, 28.15% de este outsider y esta sorpresa, Rodolfo Hernández, con el 23.90% de Federico Gutiérrez, pues no llegan ni siquiera al 40.3% que es el que Petro ganó, con el cual Petro quedó en primer lugar. A ver, estamos equivocados, haga bien sus sumas. Le voy a decir en votos, Petro ha sacado 8.527.768 votos, 8,5 millones. Hernández ha sacado 5.953.000, 6 millones. Y Gutiérrez ha sacado 5 millones, y 6 más 5 es 11, y es más que 8. Entonces, en porcentaje y en número lo superarían, pero la política no es aritmética, Napoleón. Y yo lo que hago es análisis, no hago expresión de deseo. Lo que le estoy diciendo nace del análisis político, de los datos que ofrece la realidad y la historia democrática de Colombia. Ahora, con una votación del 54%, digamos 55% que se ha producido en la primera vuelta electoral, usted tiene a Petro en la de siempre. No han crecido. Y ahí lo que hay que medir no es el apoyo de Petro, que se mantiene constante con una campaña millonaria, con acusaciones incluso de presencia y de penetración rusa para el fraude electoral, con todo. El rechazo del pueblo colombiano. El rechazo del pueblo colombiano se ha mantenido también constante. Y en cifras reales, el rechazo supera el 75%. Siempre lo ha superado. Si todos los inscritos en Colombia fueran a votar, Petro seguiría manteniendo sus 8,5 millones de votos, y el repudio sería el que crezca. Por eso el trabajo de la democracia colombiana es llevar a la gente a votar. Es hacer, cuanto más gente vota, más chiquito va a ser Petro, porque no tiene capacidad de crecimiento, y lo ha demostrado en todo el proceso de esta elección. Lo ha demostrado en la preparación, en la primaria, ahora en la primera vuelta.
Y yo le digo que creo que Hernández va a ser el presidente, porque Hernández, siendo un outsider, tiene capacidad de capitalizar no solamente los votos de lo que usted llama la derecha, hay que mirar la campaña de Hernández, que yo he estado mirando porque ha sorprendido a todo el mundo. Primero es un candidato tecnológico. Él está trabajando en las redes, su fuente principal es el TikTok. A partir de eso es un candidato que está metidísimo con la juventud y él ha llevado a la juventud y está siendo apoyado por una juventud a la que no le interesa ni en Colombia ni en ninguna parte de América Latina y seguramente del mundo la disputa ideológica. La generación del siglo XXI ha matado las ideologías, está desideologizada porque el mundo es capitalista, el mundo es globalizado y hay revolución tecnológica. Lo que a la juventud le interesa es la posibilidad de cambio para buen gobierno. Lo que está matando a los partidos políticos son los malos gobiernos. No es la derecha o la izquierda ni la democracia. Y lo que no hay que hacer, y aquí va una corrección adicional a lo que usted dice, que la democracia está cada vez peor, no hay que confundir el sistema con el gobierno. Hay malos gobiernos de todo tipo y los malos gobiernos parece que deteriorarían la democracia cuando en verdad lo que hace la democracia, como decía Churchill, es cambiar los gobiernos periódicamente como se cambia a los niños los pañales por las mismas razones, porque son malos. O sea que así funciona. Esa es una frase de Churchill. Él decía, los gobiernos, uno de los méritos de la democracia es que te permite cambiar los gobiernos con frecuencia, que es como cambiar pañales a los bebés, por la misma razón. Entonces, no hay que confundir la parte, la gestión, que es un gobierno, con el todo, que es el sistema democrático, que también, como decía Churchill, es el peor de los sistemas de gobierno inventado por el hombre, con excepción de todos los demás. La democracia lo que brinda es transparencia, lo que brinda es temporalidad, ya hemos discutido en algunos de sus anteriores programas, el gobernante es un mandatario, el dueño del poder es el pueblo, hay obligación de rendición de cuentas y hay libertad. Entonces, si hay algún sistema mejor que eso, avisen y se perfecciona. Pero mientras tanto, esa es la democracia y no hay que confundirla con los malos gobiernos. En general, si usted mira una investigación que acaba de salir el fin de semana pasado, crecen los malos gobiernos en América Latina. Los 3 peores gobiernos que hay en América Latina son el del Perú con Castillo, el de Chile con Boric, que cada vez aumenta sus negativos, y está calificado ahí el del presidente saliente de Colombia. Entonces, pese a eso, pese a que tiene uno de los gobiernos con menos calificación, porque la gente es crítica, si usted no le resuelve desde el gobierno los problemas a la gente, le va a dar una mala calificación, pero no se alivie. Otro de los malos gobiernos, más malo que el de Colombia, es el gobierno de la Argentina con Fernández Kirchner. Y hay gobiernos que ni siquiera califican porque no llegan al límite mínimo de respaldo popular, que son las dictaduras de Cuba y Venezuela. Entonces, donde se impone el poder y se ejerce el poder por terrorismo de Estado. Volviendo a Colombia, tenemos un escenario en el que podemos decir que primero la democracia colombiana funciona, segundo, un 55% de presencia electoral muestra que hay necesidad de interesar a la gente para que vaya a votar, que yo creo que es el papel del candidato Hernández, del candidato a la democracia, porque aquí no se está confrontando derecha e izquierda, se está confrontando el proyecto dictatorial castrochavista versus la democracia. Y hoy día el abanderado de la democracia se llama Hernández. Pudo haberse llamado Federico o María, es la democracia. Van a defender el sistema democrático de Colombia a través de ese voto y lo saben hacer, así ha funcionado la antepasada elección. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente elección. Ojalá, en la segunda vuelta, ojalá el candidato Hernández tenga la capacidad de interesar a más gente para que vaya a votar, porque en mi lectura, cuanto más colombianos voten, ahí va a quedar Petro y lo que va a seguir subiendo es la democracia y el rechazo que tiene Petro. Nunca ha crecido más allá de unos pequeños números insuflados y agrandados por mucha encuesta muy bien manejada para propaganda electoral y mucha campaña política con demasiado dinero. Ahora, ya ha tenido tiempo de analizar qué pasó con Fico,
que llega al tercer lugar cuando muchísima gente pensaba que iba a llegar al segundo lugar, y la gran sorpresa de Rodolfo Hernández, un candidato prácticamente desconocido si lo comparamos, si lo comparamos con Petro, que ya tiene 3 elecciones con esta, totalmente. ¿Qué es lo que cree usted que pasó en Colombia? Mire, en una campaña electoral hay unos parámetros que sirven para medir el resultado de la campaña: la favorabilidad y los negativos del candidato. Un candidato desconocido siempre es el mejor candidato porque no tiene negativos, puede crecer, y ese es Hernández. El candidato Gutiérrez tenía negativos, digamos, mucho más grandes que él. Segundo, el mercado que usted ataca. Yo he referido, porque he estado investigando aquello y lo muestran los resultados. Hernández ha trabajado sistemáticamente lo que es el mecanismo de la revolución tecnológica y llega a la juventud. Y además, Hernández ha manejado un votante no partidizado, no politizado, por eso tiene ese respaldo. Mientras en la campaña entre Petro y Gutiérrez es concentradamente política, al punto que dicen este es de izquierda y el otro es de derecha, aparece un outsider que dice yo soy un colombiano que quiero quitar la corrupción y quiero sacarle de las manos de la corrupción la billetera a los políticos. Entonces, dice un discurso muy sencillo, pero de cambio verdadero, y con un aparato relativamente sencillo se pone segundo, y le insisto, yo creo que ese tipo de campaña tiene un crecimiento ilimitado. ¿Por qué Petro está parado en los 8,5 millones de votos? Porque ese es su techo, porque tiene muchos negativos. Petro es un candidato con más opciones negativas que positivas. En cambio, aparece un Hernández que tiene un techo ilimitado de crecimiento porque lo conocen poco, no lo conocen, y no tiene casi negativos. Ahora ya le fabricarán algunos negativos, le meterán campaña sucia, aparecerá el castrochavismo haciendo lo que saben que es asesinato de la reputación, pero tienen demasiado poco tiempo frente a un candidato que está embalado y que, ya le digo, tiene una posibilidad de crecimiento ilimitado, más si sucede el apoyo de la política, de los políticos profesionales, como lo que ha ofrecido Federico Gutiérrez y como lo que tiene que suceder. Porque, de nuevo, ¿por qué va a suceder eso? Porque la disputa es la disputa entre la posibilidad de que Colombia sea tomada por el proyecto dictatorial castrochavista liderado por Cuba y Venezuela a través de Petro, que es su operador, o que la democracia colombiana, con todos sus defectos, siga avanzando para generar opciones, emprendimiento y mejores condiciones de vida para los colombianos. Como siempre, interesantísimo escucharlo. Como siempre, usted me recuerda al expresidente Luis Herrera Campins, que yo lo llamaba para reunirnos los fines de semana para que nos levantara el ánimo. Usted es mi nuevo Luis Herrera. No, mire, lo que yo le digo es que para usted no tenga ni subidas ni bajadas muy graves de ánimo, hay que hacer análisis. Y el análisis empieza con una actividad que es muy sencilla, que yo la llamo topografía. De topos, el terreno, y de grafía, lo que se ve. Hay que empezar viendo, analizando la realidad objetiva, lo que es, no lo que quisiéramos. Y a partir de lo que es, encontrar lo que son las conclusiones reales. La primera conclusión en Colombia, usted tiene un candidato que va primero, pero que está en el tope de su crecimiento porque tiene más negativos que positivos, se llama Petro. Ese tipo no puede ganar. Segundo, usted tiene, sin fraude, ¿no? Usted tiene ese candidato auspiciado abiertamente por un sistema transnacional de delincuencia organizada, liderado por las dictaduras de Cuba y Venezuela, que han desgraciado a Cuba, Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, al Ecuador de Correa, y que ahora lo están intentando en Chile, que están destrozando la Argentina y México, y los colombianos saben mirar y escuchar. Entonces, haga observación de la realidad objetiva y va a ver cómo una clase media como la colombiana lo único que va a hacer es salir a defender en el mejor escenario que pueda, y ahora encontró a Hernández, ya le digo, podía ser cualquier otra persona, la posibilidad de seguir viviendo en una democracia mala, pero mucho mejor que cualquiera de las dictaduras. Gracias,
Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano de la Democracia y además gran conversador y excelente expositor. Un abrazo y esperamos tenerlo muy pronto también. Bueno, después del 19, Encantado. espero que el 20 esté con nosotros otra vez, el 20 de junio. A sus órdenes, para mirar qué ha dado la realidad objetiva. Perfecto. Gracias, ¿sí? Un abrazo. Gracias.